and they still look like it. Not like you and I. Un hombre que afirmaba ser científico del Área 51 inició una transmisión en vivo mostrando fotografías supuestamente tomadas dentro de la base. Entre las imágenes apareció una figura diminuta con rasgos extraños, distinta a cualquier ser conocido, sin dar explicaciones claras. Pasaba cada foto con una calma inquietante. La serenidad con la que hablaba hacía que el momento resultara aún más desconcertante. Algunos rasgos parecían familiares, pero al mismo tiempo completamente ajenos. Al terminar la transmisión quedaron más preguntas que respuestas. Muchos se preguntaron qué más podría ocultarse tras esos muros, porque a veces lo más inquietante es la posibilidad de que no estemos solos. And they still look like it. Not like you and I. Un vídeo viral mostró lo que supuestamente era una figura retenida en una habitación segura del Área 51. El ser tenía piel gris y un cráneo inusualmente grande, con una presencia que rompía toda sensación de normalidad. Su forma de moverse resultaba extraña, casi mecánica. El entorno era simple, silencioso, aumentando la impresión de que aquel lugar ocultaba algo más profundo de lo que se mostraba. La figura permanecía inmóvil la mayor parte del tiempo, como si observara y fuera observada al mismo tiempo. El video dejó una inquietante curiosidad sobre qué secretos podrían existir detrás de esa puerta. Un hombre conocido como Víctor difundió imágenes filtradas del Área 51 que más tarde aparecieron en un documental de 1997. En el video aseguraba mostrar a un ser extraterrestre vivo bajo estricta observación dentro de la base. Expertos como Michael Hesseman afirmaron que las imágenes coincidían con informes de un avistamiento ocurrido en 1989 en el desierto de Kalahari. La figura parecía real, lo suficiente para alimentar décadas de debate. Años después, el material fue remasterizado, pero el misterio no desapareció. Al contrario, dejó a muchos aún más confundidos, porque algunas imágenes siguen desafiando cualquier explicación lógica. El 16 de noviembre de 2020, Jerry Marín Cantero grabó desde el Gran Cañón un objeto extraño flotando sobre el paisaje. De color blanco y con un suave resplandor, se deslizaba con una calma inquietante sobre las rocas inmóviles. Su movimiento era constante, sin cambios de dirección ni señales de inestabilidad. Nada a su alrededor reaccionaba, lo que hacía que la escena pareciera suspendida en el tiempo, como si todo se hubiera detenido. El tenue brillo y su deriva silenciosa convirtieron el instante en algo discretamente extraordinario. En la inmensidad del cañón, el objeto dejó una sensación de misterio que aún hoy resulta difícil de explicar. ¡Hay otro gafa! What the fuck? What the fuck, bro? Cerca de la entrada del Área 51, un grupo grababa tranquilamente cuando las alarmas comenzaron a sonar. De repente, un avión despegó con fuerza hacia el cielo, rompiendo la calma del lugar y sorprendiendo a todos los presentes. Las luces destellaron mientras los espectadores retrocedían, incapaces de entender lo que ocurría. El ruido y la velocidad del despegue crearon una sensación de urgencia, como si algo inesperado se estuviera desarrollando. La cámara captó solo unos segundos antes de que el avión desapareciera en la distancia. El breve momento dejó una impresión inquietante, como un vistazo fugaz a algo que normalmente permanece oculto. ¡Hay otro gafa! What the fuck? What the fuck, bro? Mientras conducían por Nevada, unos amigos frenaron al notar movimiento en la carretera desierta. Al bajar del coche, vieron a un humanoide pálido y delgado cruzando lentamente. Su presencia rompía la quietud del paisaje árido. Sus pasos eran silenciosos y deliberados, como si no perteneciera a ese lugar. La tensión creció en segundos. Sin entender lo que veían, los amigos sintieron un miedo instintivo que los obligó a retroceder. Regresaron al coche justo cuando la figura desapareció sin dejar rastro. Desde entonces relacionan el encuentro con los misterios del Área 51. Y la pregunta sigue abierta: ¿qué fue realmente lo que vieron?
the trunk! Close the trunk! Un breve video publicado en TikTok captó la atención de miles en cuestión de horas. Mostraba una figura extraña tendida sobre una mesa, con rasgos que muchos describieron como extraterrestres. La falta de contexto solo aumentó el impacto. Las imágenes no ofrecían explicaciones, solo una escena silenciosa y desconcertante. El video fue eliminado poco después, pero ya había generado teorías, miedo y una curiosidad difícil de contener. Para algunos, era una filtración real. Para otros, una elaborada falsificación. Sin embargo, el misterio permaneció. ¿Por qué cuando algo desaparece tan rápido, las preguntas suelen quedarse para siempre? Un pasajero miró por la ventanilla del avión y notó algo imposible sobre las nubes. Un objeto sólido se desplazaba con una precisión extraña, muy distinta a cualquier aeronave conocida. Sin pensarlo, comenzó a grabar el momento. El objeto pasó a una velocidad vertiginosa, desapareciendo casi al instante. La escena fue breve, pero lo suficientemente impactante como para dejar al testigo completamente desconcertado. El video se viralizó en cuestión de horas, generando debates y teorías en todo el mundo. Algunos hablaron de tecnología desconocida, otros de algo aún más inexplicable. Y la duda sigue abierta hasta hoy. Yeah, I got it. I don't know what that is. Dude, y'all see that crap? Yeah, I see it. Oh my God! Look. Una tarde tranquila, un hombre miró al cielo y vio algo imposible. Un objeto extraño se movía lentamente bajo las nubes, envuelto en fuego y dejando una delgada estela de humo. Sin comprenderlo, comenzó a grabar mientras la escena se volvía cada vez más inquietante. La mezcla de llamas y silencio hacía que el momento resultara perturbador. Finalmente el objeto se alejó hasta desaparecer en la distancia, y con él quedó una sensación extraña, como si algo inexplicable hubiera cruzado el cielo. El objeto no aceleraba ni cambiaba de rumbo, solo flotaba como si estuviera a punto de caer. Las voces de sorpresa llenaban el ambiente. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo ni por qué avanzaba con tanta calma. We need to take, what is that, 51? Are they going for the lights? Según informes, un video grabado cerca del Área 51 mostraba un objeto circular negro descendiendo sobre un terreno vacío. Su superficie metálica parecía sólida y silenciosa, como si hubiera surgido de la nada en plena calma del desierto. El objeto permaneció inmóvil por unos segundos, suspendido en una quietud inquietante. No dejó huellas ni señales visibles, aumentando la sensación de que algo imposible acababa de ocurrir frente a la cámara. De pronto se elevó verticalmente a una velocidad extrema y desapareció del encuadre. El paisaje quedó vacío, como si nada hubiera pasado, pero el misterio permaneció flotando en la mente de quienes lo vieron. Imágenes filtradas del Área 51 mostraban una figura humanoide en un espacio controlado. Su cuerpo parecía rígido, casi como una armadura, y su cabeza resultaba desproporcionadamente grande. La escena transmitía una sensación de aislamiento inquietante. La figura no se movía con libertad, como si estuviera inmovilizada bajo observación constante. En otra grabación aparecía una forma similar, pero con rasgos más humanos. Ambas secuencias eran breves y difíciles de interpretar. El entorno parecía cuidadosamente preparado, lejos de ser una captura accidental. Esa sensación de control alimentó el misterio, dejando a muchos preguntándose qué había realmente detrás de esas imágenes, porque a veces, lo oculto parece demasiado organizado. Un video poco común de 2002 volvió a circular mostrando una criatura arrastrándose cerca de lo que parecía un lugar de impacto. Su movimiento lento y cauteloso generaba una inquietud inmediata, como si explorara un entorno desconocido. Aunque las imágenes eran borrosas, su forma resultaba claramente extraña. No se comportaba como ningún animal familiar, y su manera de desplazarse hacía que la escena pareciera sacada de algo imposible. El breve registro dejó a muchos observadores fascinados y perturbados al mismo tiempo, porque hay momentos en los que lo inexplicable capta la atención y se vuelve difícil apartar la mirada.
El 16 de noviembre de 2020, Jerry Marín Cantero grabó desde el Gran Cañón un objeto extraño flotando sobre el paisaje. De color blanco y con un suave resplandor, se deslizaba con una calma inquietante sobre las rocas inmóviles. Su movimiento era constante, sin cambios de dirección ni señales de inestabilidad. Nada a su alrededor reaccionaba, lo que hacía que la escena pareciera suspendida en el tiempo, como si todo se hubiera detenido. El tenue brillo y su deriva silenciosa convirtieron el instante en algo discretamente extraordinario. En la inmensidad del cañón, el objeto dejó una sensación de misterio, que aún hoy resulta difícil de explicar. En una zona desierta, testigos afirmaron haber visto a soldados trasladando una criatura enorme. Su figura humanoide destacaba por brazos y piernas inusualmente largos. La escena se desarrollaba en silencio, creando una tensión difícil de ignorar. La criatura tenía la cabeza calva y unos ojos grandes e inquietantes que parecían observarlo todo. No parecía humana, y su tamaño la hacía imponerse sobre los soldados que la escoltaban con extrema cautela. Según se informó, la operación fue rápidamente clausurada y la información desapareció. Desde entonces el misterio persiste. ¿Fue una confusión o la evidencia de algo que aún permanece oculto al mundo? Ariel, mira eso. Amigo, ¿qué mierda es eso? Mientras conducían por Buenos Aires, una pareja vivió un momento imposible de olvidar. Desde el asiento del copiloto, la mujer comenzó a grabar un enorme objeto volando justo al lado del coche. La cercanía hacía que todo pareciera sacado de una película. Se distinguían paneles metálicos, superficies lisas y extrañas aberturas. El objeto se deslizaba en silencio, manteniendo el ritmo del vehículo como si acompañara el trayecto. La escena resultaba tan surrealista como inquietante. Cuando el video llegó a internet, el debate fue inmediato. Muchos lo consideraron uno de los registros más claros de un ovni. Y desde entonces la pregunta persiste: ¿qué más podría estar surcando nuestros cielos sin ser visto? Cerca de White Sands, alguien filmaba el cielo cuando una luz brillante cruzó a gran velocidad. Al principio parecía una simple estela, pero su trayectoria cambió de forma abrupta, atrayendo toda la atención del testigo. La luz descendió en picado hacia el desierto, impactando con fuerza y levantando polvo y escombros. La voz detrás de la cámara revelaba sorpresa mientras intentaba mantener la imagen estable. El video terminó casi tan rápido como comenzó, dejando solo incertidumbre. Desde entonces muchos se preguntan qué fue lo que realmente cayó allí, porque algunos misterios desaparecen antes de poder ser comprendidos. Dropping those same metal spheres. I am in Washington State. En el estado de Washington, un video mostró una nave transparente flotando en silencio. Su presencia era casi invisible, pero dos pequeños objetos brillantes salieron de ella, moviéndose con precisión como si exploraran el terreno. Las esferas volaban con fluidez, descendiendo y dejando caer objetos metálicos antes de volver a elevarse. Todo ocurría sin ruido, aumentando la sensación de que algo desconocido observaba desde las alturas. Avistamientos similares comenzaron a surgir en otros países, incluso despertando el interés de escépticos. La escena permanecía extraña y silenciosa, como un mensaje incomprensible, flotando sobre el mundo. What is going on? This thing is not making any noise. 30 años después del supuesto accidente ovni en Virginia, resurgieron imágenes grabadas en un hospital. En ellas se distinguía a un ser extraño que, según testigos, parecía estar vivo dentro del encuadre. Las autoridades negaron todo en su momento, pero los relatos continuaron creciendo. Algunos aseguraron que la criatura fue trasladada al Área 51 para recibir tratamiento bajo estrictas medidas de seguridad. El secretismo que rodea esas instalaciones alimentó aún más las dudas. Para muchos, las imágenes dejaron una inquietante sensación, como si existiera algo que nunca debía hacerse público. Un objeto extraño fue visto cayendo del cielo, brillando como si estuviera envuelto en llamas. Su larga estela iluminaba el horizonte, captando la atención de quienes presenciaban el momento. El movimiento era inusual, casi calculado,
lo que hizo que muchos dudaran de que se tratara de algo común. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente, alimentando teorías y especulaciones. Algunos lo relacionaron con el accidente de un ovni, otros con fenómenos naturales desconocidos, pero la escena dejó una impresión inquietante, como si la realidad hubiera cambiado por unos segundos. Cerca del Área 51, dos figuras altas fueron vistas caminando en silencio. Sus movimientos eran lentos, cautelosos, como si midieran cada paso en un terreno que no les pertenecía. La escena resultaba difícil de asimilar, no parecían humanas. Su silueta contrastaba con el paisaje desierto, creando una sensación de extrañeza imposible de ignorar. Quienes las observaron quedaron paralizados, incapaces de apartar la mirada. En cuestión de segundos, desaparecieron de la vista como si nunca hubieran estado allí. El encuentro dejó una impresión profunda, como presenciar algo inexplicable que desafía toda lógica.